presenta Gracia, Fe y Servicio. La gracia es el regalo inmerecido de Dios. La fe es la mano con la que tomamos ese regalo. Y esa fe es necesaria para nuestro servicio genuino y desinteresado. Con ustedes, Arcadio Almanza. Hola, hoy quiero nuevamente agradecer a Dios por tu vida, por estar aquí con nosotros una vez más. Y porque Dios hace nuevas todas las cosas, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Hoy iniciamos una serie que estaremos compartiendo toda la semana. La hemos titulado ¿Perseveramos o nos rendimos? ¿Qué escoges? ¿Perseverar o rendirte? La perseverancia es otro de los llamados importantes que Dios nos hace. Pero desafortunada y paradójicamente resistimos lo que tanto necesitamos. Rápidamente claudicamos. Algunos, sin darse cuenta, claudicaron hace ya mucho rato. Pero la perseverancia es definitiva. Se requiere porque enfrentamos oposición, enfrentamos duras batallas, tormentas, contradicciones internas o un entorno desfavorable. Las tormentas son inevitables en la vida. Quien diga que no es así, o pretende engañar, o pretende desconocer una realidad. Todos enfrentamos tormentas. Vamos a leer en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos del 16 al 20. Dice así: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Esta frase es clave. Yo soy, no temáis. Y la vamos a tener muy en nuestra cuenta durante la reflexión de esta semana. ¿Perseveramos o nos rendimos? Los discípulos iban en una barca de noche, con mucha oscuridad, atravesando el mar. Habían tenido un día espléndido, habían tenido un día maravilloso, un día en que habían compartido con Jesús, en que habían visto milagros, en que se habían alimentado después de aquel milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Pero ahora ha llegado la noche, hay mucha oscuridad, están atravesando el mar. Seguramente era una oscuridad de esas muy espesas donde ni siquiera podían ver sus manos delante de ellos. Y Jesús dice que Jesús no había venido a ellos. Jesús no estaba con ellos. ¿Y por qué no iba con ellos? Bueno, habría que analizar por qué Jesús no iba con ellos. Pero dice el pasaje que de repente se les aparece. Y cuando Jesús se les apareció, para ellos no fue motivo de alegría, sino de miedo, de terror. ¿Quién es este que camina sobre las aguas? Podían imaginarse que era un fantasma, que era alguna cosa muy extraña. Pero Él les dice: no temáis. Yo soy, no temáis. Y dice el pasaje luego que ellos le recibieron en la barca y enseguida llegaron a tierra firme. Qué interesante. Les recibieron en la barca y enseguida llegaron a tierra firme. Y de aquí, de este pasaje, podemos sacar muchas enseñanzas, pero vamos a destacar
estos días 6 pensamientos. Los vamos a revisar. El primero de ellos es una pregunta. ¿Quién me gobierna cuando estoy en una tormenta? ¿Quién te gobierna cuando estás en una tormenta? Te gobierna el miedo, te gobierna el ministro del terror, te gobiernan tus pensamientos, te gobierna el azar o te gobierna la providencia de Dios. ¿Quién nos gobierna? Lo que les ocurrió a ellos no era una casualidad, no era un error, tampoco algo que ellos no debían enfrentar. La tormenta no tomó por sorpresa a Jesús. Entonces, la pregunta es si estamos enfrentando en este momento alguna tormenta, alguna situación en nuestra vida que no podemos manejar, que se nos presentó sin esperarlo, que no la invocamos, que no queríamos que viniera, una situación que no hemos podido resolver. Y en medio de esa situación, ¿quién nos gobierna? ¿Quién te gobierna en medio de aquello? Ahora, recordemos que si Jesús puede caminar sobre el agua, si Él puede poner su vida y volverla a tomar, entonces Él puede hacer cualquier milagro en nuestra vida, en nuestra familia, cualquier clase de milagro o maravilla Jesús puede hacer. Y qué saludable es recordar esto y encontrarnos con esto. Jesús provocó que ellos entraran en esa barca, en esas circunstancias y sin acompañarles, con un propósito. Este es el tipo de tormenta que podemos llamar para crecimiento y perfeccionamiento. Hay otro tipo de tormentas que las podemos llamar tormentas correctivas. Por ejemplo, la que vivió Jonás por causa de su desobediencia. ¿Se acuerda? Que fue arrojado del barco y fue tragado por aquel gran pez. Pero vivió una tormenta terrible porque huía de la voluntad de Dios. El tipo de tormenta que vivió Jonás es el tipo de tormenta correctiva. Pero aquí los discípulos atraviesan una tormenta para crecimiento y perfeccionamiento. Pregunto, ¿cuándo crecemos más? ¿Cuando navegamos por la vida sin ningún inconveniente? ¿O cuando llega la tormenta? Nosotros quisiéramos que no hubiera tormentas. Quisiéramos que no hubiera dificultades. Quisiéramos que todo saliera a pedir de boca. Pero eso no es posible. Y con frecuencia lo repito, eso no es posible. Crecemos seguramente más en medio de las tormentas. Siempre lo hemos sabido. En la zona de confort no hay aprendizaje ni crecimiento. Así que si estamos atravesando algún tipo de tormenta, ya sea correctiva o ya sea para crecimiento y perfeccionamiento, debemos preguntarnos en primera medida, y con esto nos quedamos hoy, ¿quién nos gobierna en medio de la tormenta? Si nos gobierna la providencia de Dios, entonces se ha cumplido el propósito. Oremos a Dios en este día. Padre, yo quiero glorificarte hoy. Quiero entregarte mi vida, quiero entregarte la vida de cada uno de aquellos con los que comparto en este momento esta reflexión. Dios, recordar que la paz no es ausencia de dificultades, la paz no es ausencia de problemas, la paz no es ausencia de tormentas, la paz es el poder para avanzar en medio de la tormenta. La paz es dejar que en medio de la tormenta nos gobierne tu providencia. Tu providencia me gobierna, ¿sí? Sea lo que sea que estés viviendo, repita en este día: la providencia de Dios me gobierna.
y voy a avanzar y voy a salir adelante y voy a ver la gloria de mi Padre. Y si Él está en mi barca, yo estoy seguro. Y aún si Él no está en mi barca, yo lo puedo llamar, lo puedo invocar. Y si Jesús diseña o permite mi tormenta, es con un gran propósito. Él controla los vientos y las olas. Él controla los vientos y las olas en su mano. Si Él puede caminar sobre el mar, entonces Él puede hacer cualquier milagro, cualquier maravilla en tu vida, en nuestra vida. El milagro que requiramos, Él lo puede hacer. Y a Él le invocamos. Y declaramos que la providencia de Él nos gobierna. Tu providencia está sobre todo y yo soy gobernado por ella, Padre. Tu providencia está sobre todo y yo soy gobernado por ella. Yo declaro tu palabra y lo declaro así. Padre, lo declaro para fortaleza de mi fe. Lo declaro, Padre, para testimonio de tu poder, de tu amor, de tu grandeza. Que tú eres el Dios que hace maravillas. Bendito Dios. Lo declaro con gratitud de todo corazón en este día. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Hijo de Dios, hija de Dios, comparte con nosotros y con otros tus enseñanzas, tu compromiso, tu fruto para Dios. Que Dios bendiga sus preciosas vidas en abundancia. La Iglesia del Cambio presentó Gracia, Fe y Servicio. Por sus vidas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de Cristo. Hasta una próxima oportunidad.